comunicación aquí en Conversando con el Cedial. Ustedes saben, en nuestro programa aquí en Radio Cedial siempre conversamos con personas propiamente de nuestro Centro de Investigación Académico Latinoamericano, en algunas ocasiones con gente referente de algunos temas por fuera, pero en este caso estoy con una invitada habitual en nuestros micrófonos y bueno, ahora más que nuestros micrófonos, vía telefónica en tiempos de coronavirus. Mónica Vallejo, muy buenos días. Buen día, Daniel, ¿cómo va? Bueno, a Mónica la traemos, ustedes saben, siempre por temas que incumben su desarrollo de delegada de base, una persona con mucha experiencia en el campo sindical, y justamente en este discurrir de la realidad que nos ha abarcado, que nos ha bañado a todos como si fuera un tsunami de cambio, le han pegado una patada al mundo y cambió su eje de circulación. Bueno, obviamente todos los terrenos están para reescribirse y uno de ellos es el campo laboral, y dentro del campo laboral el campo educativo, ¿no es así, Mónica? Ha sido uno de los campos más golpeados el educativo con el tema del aislamiento social. Sí, yo creo que en realidad han sido golpeados todos los gremios, fuertemente. Vos no te olvides que, bueno, el 2019, el inicio del 2020 venía bastante bien para el sector docente, se logró sentarse otra vez en la paritaria docente, todos los gremios, y hubo como un acuerdo generalizado entre todos los gremios, o sea que tanto con ciudad como con provincia. Más o menos, bueno, había 2 o 3 gremios que estaban en desacuerdo, pero que seguían la conversación, y las clases se iban a iniciar normalmente en el 2020. Ahora, una primera sorpresa en el terreno de lo gremial fue el caso de la empresa Techin, con 1.450 empleados en la calle, que terminó, bueno, en un acuerdo, tuvieron que sentarse los miembros de la empresa con el gobierno y llegaron a la firma de un acuerdo avalado ministerialmente, por el cual, bueno, se supone que dentro de un mes y medio van a retomar a todos esos empleados. No obstante, bueno, esa situación que en primer momento, aunque rápidamente el gobierno se movió, emitió resoluciones y decretos para salvar esta situación, de todas maneras esos empleados fueron dejados fuera del sistema. Bueno, ahí dentro de un mes y medio. Claro, bueno, ahí estaba algo que habíamos charlado por fuera del aire, que es el tema de que es un gran tema, ¿no? Para un gobierno, sobre todo de extracción nacional y popular como el actual, es un gran tema pendiente, el aspecto fundamental de rever mucho convenio colectivo de trabajo. Exactamente, es decir, yo creo que esta pandemia lo que va a hacer es que revisemos, cuando volvamos, vamos a tener que revisar todas las condiciones de trabajo. Bueno, esta situación, digamos, si bien se fue resolviendo, viste que ellos tienen un fondo de desempleo, ¿no? Sí. En el caso de los empleados de Techin, que fue una política implementada por el gobierno anterior y que la quiso trasladar al resto de los sindicatos, pero en realidad no lo lograron, por suerte. Y de alguna manera se encendió una luz de alarma. Los gremios docentes, que rápidamente se trataron de adaptarse a esta nueva circunstancia, bueno, de hecho, los docentes, yo que también soy docente, ¿no? Tenemos como cierta capacidad para aprender rápidamente y para readaptarnos a estas situaciones. Bueno, de a poco todos los docentes estamos en funcionamiento y estamos trabajando desde nuestras casas para evitar sí. No, digo que ahí justamente cómo circulan las informaciones, porque gente dice, sí, no, las clases no empiezan hasta julio, cuando en realidad eso es una particularidad propia de la Universidad de Buenos Aires, pero el resto del sistema educativo, las clases fueron empezadas en forma presencial y continúan en carácter digital, pero nunca se detuvieron las clases, O sea, hay un imaginario de los hogares que no están involucrados porque no tienen estudiantes o no tienen docentes. Hay un imaginario de que las clases no empezaron, de que se va a perder el ciclo lectivo, pero no es la realidad.
el 85% del sistema educativo nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Entonces está, digamos, más o menos va funcionando con aciertos, o con otros no tanto, pero va funcionando. Y digamos que el gobierno ha acompañado con una serie de medidas, resoluciones y decretos que han colaborado para que, digamos, haya pleno goce de haberes de estos docentes, de los trabajadores docentes, que haya estabilidad en el empleo. Vos sabés que hay un decreto que establece que por 60 días no se puede dejar fuera de su trabajo a nadie, despedir a nadie, y en el caso de que así ocurriera, hay una tutela. Es decir, aunque ocurra, no se lo va a tener en cuenta. O sea, la relación laboral nunca se va a perder, y esto es por decreto. Y las también empezar a trabajar sobre las condiciones de medio ambiente de trabajo. Es decir, hay, digamos, toda una batería de resoluciones que están colaborando para que esto circule lo más normal posible. Lo que pasa es que tenemos que pensar que en realidad no es la normalidad. En realidad hemos perdido mucho con esto, ¿no? Para todos aquellos que pensaban que el futuro era online en la educación, creo que esta va a ser una prueba fenomenal para entender de que hay mucho que se pierde. Se pierde el contacto con el aula, se pierde el contacto, la interacción con el docente, ni que hablar en ciertos niveles, en el nivel primario, en el nivel secundario el contacto con el docente es central. Incluso sí, quedó muy en evidencia, y esto por supuesto para cuando superemos esta crisis del aislamiento, por lo menos, no sé si la pandemia se va a superar tan rápido, pero sí el tema del aislamiento social queda para revisar el aspecto de que en definitiva, más allá del plan Conectar Igualdad, que se hizo ya hasta el gobierno de Cristina, se interrumpió deliberadamente en los últimos 4 años. Con el régimen de Macri, y ahora, bueno, justo cuando este gobierno empezaba vino esta crisis, pero me refiero, si bien se avanzó muchísimo, se repartieron millones de computadoras, hay mucho para hacer todavía en aquello que hubiera sido de avanzada si esos 4 años del 2015 al 2019 no se hubiera interrumpido, y que hubieran sido esenciales, ¿no? Porque hay sectores que no tienen conectividad, por ejemplo. Sin duda. Hay sectores que no acceden a una computadora. Es decir, lo cual también nos pone, y otra cosa que te acerca también mucho más a vos por ser una delegada de base, el tema de la capacitación docente, ¿no? Cuántas jornadas institucionales muchas veces tenemos que si bien también son contenidos que hemos visto en los profesorados o que nos ha dado la praxis, cuando en realidad creo que esto nos pone en circunstancia por ahí de la necesidad de golpe unificar en una plataforma que debiera ser administrada por el Estado, una plataforma online. Entonces el docente se capacita en esa, más allá de la institución con la que esté trabajando, porque también otro de los problemas que yo he conversado con vos es que quienes conocemos el gremio docente, yo también lo integro, no trabajamos en una sola institución, y cada institución al medio de la emergencia ha salido con su propia plataforma, y el docente de golpe es como que tuvo que aprender a hablar varios idiomas al mismo tiempo, todos juntos y con una profundidad que se le exige, cuando en realidad debiéramos estar entrenados por lo menos en una que fuera equivalente a todas, ¿no? Sí, lo que pasa que también es muy difícil de sostener una sola, porque tenemos problemas de infraestructura. Es decir, yo creo que lo que nos pone la pandemia es en una realidad que hay que reverla íntegramente, y que esto no va a quedar acá. Yo creo que va a cambiar absolutamente todas las condiciones de trabajo, los reglamentos docentes, que nosotros que somos del sector universitario, por ejemplo, privado, y que tenemos un reglamento docente para cada institución, han quedado fuera del tiempo, no tienen nada que ver con esta realidad que estamos viviendo, y esto hace que nos tengamos que sentar, terminada la pandemia. Ahora hacemos lo que podemos, pero terminada la pandemia vamos a tener que sentarnos y revisar todas las bases o los fundamentos de ese reglamento, porque no tiene nada que ver con la tarea que nosotros estamos haciendo. Inclusive también queda como desdibujada la forma de contratación y de pago.
Claro. Yo, una de las cosas que más reclamos he recibido del personal docente es: estoy poniendo el servicio de internet yo, la infraestructura, la luz, y la institución queda totalmente desvinculada de todos esos gastos. Claro, Eso no está previsto de ninguna manera. y no O son sea que gastos esto mínimos, ¿no? Y no son ¿Cómo? gastos mínimos. Y no son gastos mínimos, y bueno, concretamente en el sector universitario, salvo honrosas excepciones, no ha habido aumentos salariales para este año. La pandemia les ha servido como cortina para no tratar la temática. Hay que decirle al público en general que la verdad que si bien tenemos la capacidad para adaptarnos, ha sido una movida muy fuerte que todavía estamos acomodando, ¿no? Toda la escena, porque todavía no podemos, estamos reviendo cada clase, Claro. viendo cómo hacemos para que los alumnos vengan, se queden y se instalen, y digamos también acomodarnos nosotros con esta nueva realidad. Hubo gente que la agarró con equipamiento mínimo y que, bueno, se le dificulta mucho dar una clase dignamente, ¿no? Pero bueno, se va Aparte haciendo estamos, como para... estamos hablando ¿Cómo? estamos hablando como vos decís de una infraestructura cara. Una computadora cuesta entre 40 y 50.000 pesos. Y los servicios. La conexión a internet son 2.000 pesos mensuales. Exactamente. El celular son otros Bueno, 2.000 y pesos. algunos más en nuestra área, algunos que son más especialistas, que tienen que colgar mucho material en la nube. La nube tiene un límite para guardar información. Pasado ese límite tenés que pagar. Hay docentes que están pagando más de 5.000 pesos por mes por el material que tienen en la nube, que por supuesto en estas circunstancias Claro. se le complicó más, porque tuvieron que cargar mucho más de información. Bueno, yo Toda en mi caso particular, bueno, yo me dedico al mundo multimedia y estoy en esa circunstancia, como la que vos también, como gente del área de publicidad, estamos. Y sí, yo me he encontrado también con esa particularidad, que la universidad te provee, no voy a mencionar la universidad, pero te provee hasta un espacio, te exige calidad, pero ese espacio se agotó ya en la primera semana. Y uno tuvo que salir, como vos decís, a cubrir con otras formas alternativas de almacenamiento para que el alumno siga teniendo una calidad con la que después va a calificar al docente. Porque este es el Te tema, estoy escuchando en forma intermitente. No, a ver si me escuchas un poco mejor ahora. ¿Me escuchas mejor? Ahí mejor. Ahí me escuchas bien. No, decía esto, que Sí. justamente, como bien explicabas vos, estaba reafirmando lo tuyo, de que muchos docentes tuvimos que salir a buscar alternativas. Algunos nos dedicamos al mundo multimedia y fácil, pero me pongo en el lugar de quien de golpe tuvo que salir a hacer unos gastos en estas circunstancias para almacenamiento de datos. Las universidades llegan hasta un punto de almacenamiento, se agota, y el responsable que siga habiendo contenidos es el docente, porque después el que va a ser calificado por su desempeño va a ser el docente, porque en muchas universidades, sobre todo las privadas, donde el docente es calificado por los alumnos, el daño y perjuicio lo va a sufrir el docente. Por lo tanto, el docente tiene que salir a mantener su imagen, pero también a sostener su propia infraestructura. Sí, claro. Y bueno, pero por un lado, digamos, veamos los dos aspectos, ¿no? Por un lado, esto sería como todo lo negativo. Yo entiendo, digamos, el reclamo de todos, porque en realidad no hemos tenido tiempo para hablarlo. Este distanciamiento no es solamente entre alumnos y docentes, sino también entre docentes e instituciones. Las instituciones no tenemos un espacio, en el caso hablo concretamente de universidades, no tenemos un espacio donde los docentes podamos volcar, digamos, nuestras necesidades y las problemáticas que se van presentando, porque hay una conexión muy entrecortada, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que veo positivo es que vamos a tener que sentarnos a conversar sobre esta nueva realidad, cosa que antes nosotros veníamos planteando, porque ya veíamos, por ejemplo, en el caso de las universidades, la intención de querer pasar gran cantidad de carreras de grado a esta forma online, y bueno, muchos estábamos en desacuerdo, digamos. Yo creo que
esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que lo online es muy bueno para perfiles de alumnos o de estudiantes que están ya formados. Por ejemplo, el caso de los posgrados. Es decir, en el posgrado a mí me parece que se abrevia tiempo, está muy bien, pero estamos trabajando con un estudiante que tiene ciertas capacidades ya muy incorporadas y que tiene un orden, digamos, de cómo manejarse virtualmente. Un alumno de carrera de grado, me parece que todavía, con todos los problemas que tenemos en los niveles anteriores, nosotros en las carreras de grado todavía tenemos que ir corrigiendo cosas que en el proceso anterior no se produjeron, procesos que no están, y bueno, eso hace que con esta situación online a veces no lo podamos llevar adelante. Vamos a tener que repensar todo esto y sobre todo se van a tener que repensar las condiciones de trabajo. La creencia de que un docente cuando prepara una clase online trabaja menos que cuando lo hace presencialmente, que es una idea muy instalada, vos le pones un micrófono a la media de la gente y cree que es eso, están equivocados. Muy equivocados. Es decir, el trabajo de preproducción que nosotros hemos tenido que hacer, de preparación, de pasar de una estructura a otra, de la estructura de clase donde uno tiene una dinámica particular, a convertirlo todo eso en material para ser leído o escuchado o lo que sea. Y lo peor de la noche a la mañana, ¿no? Y lo peor que de la noche a la mañana, digamos, sin previo aviso. De la noche a la mañana, y después tenés la consecuencia de eso, porque no hay que olvidarse. Cuando uno prepara las clases online, prepara mucho material para trabajo en la casa. El estudiante tiene que estar ocupado, puesta la cabeza en los contenidos. Pero todo ese material después tiene que ser corregido. Todos vemos cómo se nos llena la casilla de mails con trabajos que implican que estemos 24 por 24 corrigiendo y reenviando material. O sea, esto es lo que yo creo que no se está viendo y es lo que hay que poner en una mesa de discusión para ver cómo seguimos con esto. Porque creo que también por otro lado hay mucho pícaro de la educación que está pensando esta situación como pista de aterrizaje de una nueva modalidad de enseñanza. Que intentaron antes, no pudieron y bueno, ahora va a servir. Ahora, creo que tiene que haber una contrapartida, como decías vos, tiene que haber una contrapartida en términos de que la institución provea de toda la infraestructura y que además dé la capacitación como corresponde, ¿no? Se haga cargo de esa capacitación. Y bueno, y debatiremos después toda la cuestión de costos y demás, ¿no? Porque hasta nosotros estamos poniendo en este momento la luz, a ver, para que se entienda toda la más claramente, ¿no? Claro, toda la es como que el edificio lo estamos manejando nosotros con son parte de nuestros costos, ¿no? Bueno, Mónica. Sí, es un tema, por un lado me parece que es interesante, lo dejamos abierto porque esto obviamente no termina acá y lo hablaremos en otro momento, pero creo que es un final abierto con estas dos variantes, ¿no? Negativa por ahora, pero creo que hay una puerta positiva que es la de poder discutirlo. Incluso lo dejamos para otra charla porque nosotros dos nos ponemos a hablar y podemos consumirnos toda la emisión de Radio Serial. Decía esto, también va a haber que repasar el aspecto de la relación directivo-docente, porque muchos directivos como que ahora está todo el tiempo en tu aula, y esto también es un tema que en algún momento se discutió en los estatutos, y bueno, obviamente la posibilidad del acceso ha quitado esa intimidad alumno-docente, que ya no se da en lo online, pero que, bueno, sería como tener al inspector todo el tiempo dentro del aula de uno. Lugar, lo dejamos para otro día porque es una figura amplísima, estaríamos hablando hasta de figuras de hostigamiento laboral. Bueno, esto tiene que ver con condiciones y el CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, y además con derechos humanos, ¿no? Es decir, cuáles son los derechos de los docentes en términos en la relación laboral. Así que hay mucho para hablar ahí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a vos por haberme llamado y compartir. Bueno, estuvimos con Mónica Vallejo. Mónica Vallejos es integrante y miembro de la comisión directiva del Centro de Investigación Académico Latinoamericano.
Seguimos en nuestros programas de Conversando con el CEDIAL en este momento tan particular, ya no para la Argentina, sino también para la humanidad. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y los espero en el próximo programa. Chao.